A dar inicio al tema de la unidad 2, que es ontología jurídica, problemas de definición de la palabra derecho o el término derecho. ¿Algún participante que desee dar su aporte acerca del tema de la incapacidad jurídica que tiene para definir esa palabra derecho? Buenas noches. Mi nombre es Pedro Antonio Valle. Bienvenidos a esta sesión. Pero antes de iniciar tenemos que dar una definición de lo que es la ontología del derecho. La definición ontológica del derecho es la rama de la filosofía jurídica que estudia el ser del derecho. Exacto. La ontología jurídica, por su parte, determinando su esencia, estructura y existencia como un objeto propio, busca responder qué es el derecho, integrando elementos como normas, conductas sociales y valores dentro de la realidad estructural y peculiar. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es María Coromoto Contreras, y bueno, también les doy nos damos nosotros mismos la bienvenida para comenzar la segunda unidad de derecho, la filosofía del derecho. Y bueno, uno de los primeros puntos pues es, como decía mi compañero Pedro, el problema de definir el derecho, y pues a lo largo de la historia ha sido muy cuestionado para definirlo, porque es un término muy amplio que abarca varios conceptos o varias formas de definirlo. Es un término multívoco, tiene mucha ambigüedad, y por eso se presta es cuestionado para definirlo. Claro, porque el término derecho, como lo dice mi compañera, el término de la palabra, sí, el término derecho, como lo dice nuestra compañera, es un término que es multívoco, que es análogo, y por lo general pues tiene diferentes acepciones, porque también puede ser considerado el término derecho, puede ser tomado en cuenta ya sea como un término que esté orientado por sentimientos como la ideología de la persona. Es decir, que podemos referirnos a derechos bien sea como un valor, un principio, también puede tener un significado, una acepción más que todo en la parte de tributo o contribución, también puede ser tomado en cuenta como un sinónimo de como un principio, un valor prácticamente. Buenas noches, soy Joana Quiñones, y bueno, para continuar con la parte de la definición del derecho, pues, pues contribuye a un problema central de la teoría del derecho o la ontología jurídica, la cual investiga la esencia de lo jurídico, sus determinaciones esenciales y sus causas. Definir el derecho presenta dificultades porque una respuesta que no solo menciona las leyes. Es decir, están las leyes que están dictadas por el poder público y puede satisfacer una curiosidad ingenua o positiva, pero resulta inaceptable para un espíritu crítico. Cuando se habla de lo complejo para la definición del derecho, hay que tener en cuenta que el derecho es muy ambiguo, ahí tiene mucha variedad y tiene una inmensa variedad de interpretaciones ideológicas, filosóficas y sociales, y abarcan desde las normas coactivas hasta la búsqueda de la justicia. El derecho se ve influenciado por valores subjetivos como la igualdad y la libertad y la evolución constante de la sociedad, lo que dificulta establecer una definición universal única. También es difícil definir el derecho, es porque tiene una carga emotiva, porque cuando se define reflejan la ideología, los valores, la clase social de quien está haciendo dicha definición, o sea, lleva implícito esa parte.
Exactamente, lleva eso implícito y también porque como tiene diferentes acepciones, y está enfocado también, es muy emotivo porque está enfocado también en los sentimientos, la sociedad o las personas lo pueden ver este concepto también como, o lo pueden tomar como una concepción moralista, porque representa como un valor. Es decir, que el derecho, al estar enfocado a los valores, a la ética, a la moral como tal, está enfocado a los sentimientos principalmente como la justicia, el bien común, la paz o la convivencia. Y el derecho se interesa en que la norma, que viene siendo la parte escrita, sea coherente con esos principios. Y entonces es ahí donde el derecho tiene cierta emotividad, que también Sí. nace de esa emotividad, porque el derecho surge a través de esos principios éticos y morales del ser humano. Sí, también bueno, surge una interrogante, pues, que dice por qué es difícil definir el derecho. Pues, como ya lo había indicado la compañera Coromoto, porque es un término multívoco que tiene varios significados, como norma, como facultad, como ciencia, como justicia, y emotivo, que está encargado de la ideología y valores. Hay que tomar en cuenta las razones por las que es difícil definir el derecho. Una de ellas es la ambigüedad, anteriormente lo había dicho, y la vaguedad lingüística. El término tiene significado, como lo acaba de decir, como norma, facultad, ciencia o ideal de justicia. Lo que genera confusión. Esto se refiere a la ambigüedad. Además es vago porque no existe una frontera a su alcance. Y una de las cosas más importantes, o sea, según una que leí por ahí, es que el derecho, como es hecho por el hombre, no es perfecto. Otra característica, otra razón por la cual el derecho es difícil de definir es la carga emotiva que le acaban de ustedes de definir. Otra es la complejidad de su naturaleza. Y como otras, como las perspectivas filosóficas, existen diversas corrientes, positivismo, naturalismo, que ofrecen puntos de vista contradictorios sobre lo que constituye el derecho, haciéndolo difícil de encontrar una definición consensuada. Bueno, por eso es que los autores no se lograron poner de acuerdo en esa definición, en la definición, una definición normativa para todos, no llegaron a un acuerdo como tal. Y Kant hacía como, vamos a decirlo así, una burla al respecto, de que no lograban ni ellos mismos definir qué era el derecho. Y bueno, a estas alturas pues todavía sigue esa falta de ponerse de acuerdo, pero en sí el derecho pues ha evolucionado a través de los diferentes periodos de la historia, y hoy en día vemos cómo el derecho se distribuye en todos los aspectos de nuestra vida, en todo lo que nosotros tocamos, desde que estamos en la concepción hasta el final de la vida. El derecho está implícito en todo. Sí, exactamente. También en la parte también de las tres dimensiones del derecho, como lo indica la teoría de Miguel Reale, él también indica que para entender el derecho no podemos verlo solo como leyes. Según la teoría tridimensional, es una interacción de tres elementos, que en este caso pues está el hecho, que es el acontecimiento social, lo que pasa en la realidad, el valor, que sería la carga ética, si es justo o es útil, y la norma, que es la regla escrita que surge de integrar el hecho con el valor. Bueno, con respecto a ser de derecho, alguna de las compañeras, la licenciada Liz, nos va a hablar un poquito sobre el ser del derecho. Bueno, Usted que lleva ahí la batuta con... Ajá, el ser del derecho. Yo tengo aquí el ser del derecho. Voy a leer un pequeño aquí párrafo que saqué. Ajá.
nos habla de que dentro de la ontología jurídica no implica entender al derecho, sino que busca su esencia del término como tal derecho. Es decir, que la ontología jurídica no busca de entender qué es el derecho como tal y que se encuentra descrito en normas o en códigos, sino que busca es la esencia de ese derecho como tal, de por qué es y cuál es la función principal de lo que se busca a través de esa palabra o de ese término que está presente en diferentes aspectos de la vida, ya bien sea en los hechos, que viene siendo en lo social, en la norma como tal, que es algo positivista, es la ley escrita positivizada, que ha sido adaptada para regular la conducta de la sociedad, y en el valor que se le otorga a esa norma. Eso es lo que busca la ontología, la esencia de compleja que tiene el derecho y que se logra evidenciar por medio de esas tres dimensiones, esos elementos que lo acabó de mencionar nuestra compañera, que viene siendo el hecho, el valor y la norma. Describe el derecho como un sistema de normas coercibles que rigen a una sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Que busca comprender al sistema de normas que es vasto y complejo, pero también las normas tienen una característica principal, que son coactivas. Al ser coactivas, es decir, que tienen la función principal de aplicar la fuerza como tal a aquel sujeto que haya incumplido o transgredido con una norma. Entonces, en sí la ontología lo que busca es la esencia general de todo ese, ¿cómo le explico? Como de todo ese complejo de normas que rigen la conducta de una sociedad, si son verdaderamente vigentes y que si en realidad están sirviendo a ese propósito por el cual fueron creadas. Es lo que opino yo en relación a esto. Bueno, en sí el ser del derecho es la esencia del derecho mismo. Es como la razón que la sociedad nos hace actuar, y por ello es que se crean esas normas para lograr una convivencia armónica entre todos los seres humanos. Y por eso se dice que es como llevarlo a la práctica, a la realidad, es la esencia, es lo que es. Eso es el ser del derecho, para lo que hemos venido analizando, de los temas que están allí. Sí, también para aportar algo sobre el ser del derecho, pues dice que no se agota en la experiencia de los hechos, pues es una noción compleja donde se conjugan datos ideales que son regidos por leyes lógicas y la experiencia moral regida por normas éticas. Así también como el derecho se rige por normas éticas, también por medio de él surge lo que viene siendo el sistema jurídico, que el sistema jurídico por lo general pues es un sistema que está, o sea, me estoy saltando un poquito el punto, está un poco estructurado, digamos, porque en él no solo interviene ordenamientos y normas, sino que también principios, procedimientos legales que sean vigentes. Y a su vez está también integrado por las instituciones que juegan un papel fundamental en el desarrollo como en la interpretación y la aplicación de esas normas jurídicas. Y la característica principal que tienen los sistemas jurídicos dentro de una nación o dentro de una sociedad es que esas normas o ese sistema jurídico tiene que tener una unidad, coherencia o plenitud para lograr que su vigencia permanezca y sirva como tal a normar y regularizar la conducta de los seres que habitan una sociedad o que forman parte de esa sociedad. Una pregunta, imagínense ustedes cómo sería la o la evolución de la misma en el tiempo si no existiera el derecho? Disculpe, ¿cómo es la pregunta? Que cómo se vería la sociedad o la evolución de la sociedad hasta nuestros días si no existiese el derecho. Pues sería un caos, porque el derecho es el que norma y rige a través de su sistema normativo la vida de las personas, porque cada quien haría lo que le diera la gana de hacer y no habrían límites para las personas actuar, se convertiría en un caos. Digo yo, ¿no? O sea, sí, correcto, así es. Porque el objetivo es garantizar la justicia, la seguridad y la igualdad y el orden social.
Exactamente. estableciendo deberes y derechos a los ciudadanos. Sí, por eso es que existen diferentes concepciones y no se ve desde un solo punto de vista. La compañera Joana abrió hace rato el debate con la teoría de Miguel Reale, ¿verdad? Porque anteriormente, en las otras etapas, las concepciones eran normativistas, que se sostenía en la norma positiva, en el sistema de reglas, en la parte sociológica, otra concepción, que era un fenómeno de la comunidad, donde venía a jugar la sociedad, institucionalista, se enfocaba en las instituciones, conductista, era lo que determinaban los jueces, la conducta del funcionario, moralista, hacía énfasis en los valores, y la relacionista, en las relaciones humanas, armonía entre sujetos. Entonces vino a conjugarse todo y se llegó a un acuerdo donde se toma en cuenta o se enfoca la teoría de Miguel Reale, que hace énfasis en 3 aspectos, que es el hecho, el valor y La ayúdenme norma. ustedes ahí. La norma. La norma, exacto, son 3. Y los 3 se conjugan, no puede haber uno sin el otro, tienen que estar integrados los 3 Exactamente. para poder funcionar en sociedad y llegar a las instituciones. Eso es lo que se llega ahí, estaba hablando la compañera Liz, del derecho como sistema. El derecho como sistema, que viene a ser el conjunto de normas que están presentadas de manera organizada, coherente, jerárquica, y que tienen, pues, como objetivo es llevar a la convivencia social. Pero luego viene el sistema jurídico, y el sistema jurídico ahí involucra ya lo que son métodos y la parte jurídica, y tiene que ver también con la vigencia de las leyes. Ustedes pueden aportar allí. Sí, exacto. También el sistema jurídico, como usted lo está indicando, pues requiere los conceptos fundamentales, como los cuales se podrían hablar en el derecho, como la ley, la norma, el sujeto, objeto, relación jurídica, sanción, delito. Estos conceptos conforman la base teórica para la construcción del fenómeno jurídico. Exacto. Ajá, tenía una preguntita, a ver si, no sé, si los compañeros quisieran acotar algo acerca de qué importancia tienen estas instituciones en el desarrollo del sistema jurídico, porque ellas juegan un rol importante al formar parte de ese sistema jurídico, de ese orden. Instituciones en el sistema jurídico. La importancia que tienen esas instituciones. ¿Cuál sería esa importancia que tienen esas instituciones? Porque al no haber instituciones en la familia, el Estado, o sea, todo eso está inmerso lo que es la parte de las instituciones con el derecho, porque una no funciona sin la otra, o sea, son relativas las dos, no puede estar una sin la otra, tienen que estar en relación, en recíproca. Las instituciones, es que la misma familia, nosotros lo vemos en la familia, nosotros tenemos relación con el derecho. ¿Por qué tenemos relación? Porque todo se norma. Desde que los niños nacen, desde que uno está embarazada, nosotros las mujeres ya estamos adquiriendo ya responsabilidades que están contempladas en la Constitución, ¿verdad? Exacto. Y luego el niño nace y vamos al registro civil. Todo eso está reglamentado y ya los muchachos ya crecen y van pasando sus etapas y llegan y se gradúan, como me pasó a mí con mi hija que ya se graduó. Entonces ya viene el título, eso tiene que ir a registro y lleva un proceso jurídico, eso son instituciones, ya ahí entró la universidad que es una institución. Entonces nada funciona si no están relacionados recíprocamente o en una relación, vamos a decirlo así, íntima entre lo que es el derecho y la vida social. Personas, todas las instituciones. Y la vida social, exactamente. Ajá, exacto. Entonces, aquí vemos por lo menos la importancia que tiene el derecho, el sistema jurídico como tal y las instituciones, es que sin sociedad no puede existir las instituciones y sin sociedad pues no puede haber las normas que rigen a esa sociedad. Entonces, las instituciones sirven como un soporte para dar concreción a esos casos específicos o concretos por medio de ese sistema jurídico, porque está compuesto por diferentes normas, procedimientos y principios
que le dan vida y a la vez sirven para brindar seguridad jurídica a la sociedad, porque así, de esta manera, tiene la sociedad en qué normas o a qué instituciones competentes ir a solventar cualquier caso concreto, que eso es lo que puedo yo observar en la importancia de que tienen las instituciones dentro del sistema jurídico. Y además permite la reducción de la incertidumbre, como la protección de los valores, garantizando también los derechos fundamentales, que los derechos fundamentales son derechos humanos innatos del ser humano, y que el Estado como tal pues no tiene que garantizar, no tiene que, como el dicho, o sea, como que una regla, pero sí es el deber del Estado garantizar esos derechos y sobre todo reconocérselos al ser humano, porque por eso somos personas humanas, tenemos dignidad. Y parte de eso, pues las instituciones tienen que garantizar cada uno de estos aspectos. Sí, exacto. Para complementar algo ahí, pues como lo estás indicando, pues la norma jurídica pues es coercible y el Estado puede usar la fuerza legítima para obligar a cumplir o sancionarlo para que uno pueda cumplirlo tal como lo indica la ley, con la fuerza. Bueno, yo voy a intervenir aquí un momentico con la parte de las instituciones, que la importancia de las instituciones en la organización del derecho. Hablando de instituciones, las instituciones se componen de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales. Imagínense, esos órganos son la clave del derecho, porque en los legislativos, donde nace la ley, los ejecutivos se ejecuta, y los judiciales donde se procede, ¿verdad?, para buscar la justicia. Si eso no funciona, pues imagínense, sería un caos total, no existiría, o sea, el derecho en sí, pues, esa es la base del derecho, igual que la fuente como la Constitución, la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. Y los métodos de aplicación serían los procedimientos de interpretación y la aplicación del derecho. De lo que hablaba la compañera Joana, estaba relacionado con las características principales del derecho. Y en esas características, pues habla de que es un sistema normativo, justamente relacionándolo también con el compañero Pedro, institucionalizado, que consiste en un conjunto de enunciados normativos que van a ofrecer soluciones a casos específicos de la vida real, ¿verdad?, producidos y quizás por el poder político. Eso es una de sus características. Y ahí justamente está la parte de institucionalización. Está la coactividad, que esas normas, esta parte está relacionada con, creo que alguien mencionó anteriormente, era que el Estado puede utilizar la fuerza en caso de que no se cumpla la ley que está establecida en el ordenamiento jurídico. Entonces tiene esa autoridad para aplicar la fuerza en esa parte característica, que me parece una característica pues muy importante, ¿verdad? Pero que hay que saberla manejar con prudencia, porque a veces las cosas no se dan de manera justas como deben ser. Entonces, Claro. ¿sí? Tu participación. Ajá, mira, claro, lo que dice Coromoto, porque el derecho es un conjunto de normas jurídicas obligatorias y coercitivas, o sea que son impuestas por el Estado para regular la conducta humana. O sea que si no se cumple la norma, pues, dando por mucho, tiene que llevar a una sanción. Por eso se denomina coercitiva, porque es impuesta, es obligatoria, y en caso de, como acabo de decir, si no se cumple, pues lleva a una sanción. Una pregunta allí. Cuando estaba viendo los puntos arriba, cuando empieza en el tema 6, vi que es un sistema, ¿qué es un sistema jurídico y qué es el derecho como sistema? Entonces, las diferencias que hay entre los dos. Me llamó la atención y digo, bueno, vamos a tocar este tema porque en el sistema jurídico están involucradas muchas más cosas todavía, ¿verdad?
de lo que yo logro comprender aquí, de la diferencia que hay entre lo que es el derecho como sistema, ¿verdad? Y el sistema, y qué es un sistema jurídico, pues yo veo que el derecho como sistema, como bien lo dice en la información, es un sistema que está ordenado y jerarquizado, coherente, bien sea de normas jurídicas como de principios y las instituciones que regulan esas conductas. Y en el sistema jurídico es que se basa en el conjunto de normas, o sea, ya va más que todo a las normas, al conjunto de normas, bien sean desde la constitucional, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, hasta los reglamentos. Entonces aquí ya se trata más que todo en el sistema jurídico, es el conjunto de las normas, como de los principios y doctrinas y jurisprudencia, que como tal todas ellas juegan un rol importante para garantizar esos derechos y esos deberes. Eso es para garantizar el funcionamiento del Estado, porque eso abarca lo que es el derecho positivo. Exacto. Lo que está escrito, lo que la ley pues. Esa es la diferencia, y pues también ahí entra pues todo lo que es la interpretación de la ley y hacer cumplir esas leyes en el Estado. No sé si pasamos al siguiente tema, que viene siendo presupuestos del derecho. Si alguien desea acotar algo referente a este punto, ¿qué se entiende por presupuestos del derecho? Bueno, por acá yo tengo que el estudio de los presupuestos del derecho se centra en identificar las bases fundamentales sobre las cuales descansa el fenómeno jurídico y que le otorgan su razón de ser. Según la fuente, estas condiciones de posibilidades son esencialmente la naturaleza humana y la libertad. Los presupuestos del derecho es, como dijo la compañera Joana, pues son como sí, los cimientos, las bases sobre lo que se sienta o se establece el derecho. En este caso, pues la naturaleza humana y la libertad. Y la naturaleza humana como base está implícito la sociabilidad, que es algo muy innato del ser humano, la dignidad y la racionalidad. La sociabilidad innata porque el ser humano de por sí es sociable, por naturaleza es un ser sociable y debe estar conviviendo en sociedad. La dignidad porque es un derecho, no es un derecho, es como la esencia, diría yo, de lo que es el ser humano, como es, que no tiene que estar sujeto a nada, sino que ya nace. Cuando ya el ser humano nace, ya viene con esa esencia ya como parte de él, que el Estado no pueden descalificarse. El Estado lo tiene que reconocer, sin embargo no se lo otorga, porque ya viene con ese derecho sagrado, llamaríamos así, la dignidad humana. Y la racionalidad, porque el ser humano es el único ser que es capaz de pensar y así tener la comprensión para poder juzgar, o sea, la habilidad para juzgar correctamente. Eso lo hacen solamente los seres humanos, de todos los seres que hay en el planeta Tierra. Esa capacidad la tiene solamente el ser humano. Exactamente, por lo menos. Sí, el ser humano, pues como lo está indicando la compañera, pues es un objeto más de la naturaleza, sometido a las leyes físicas de causa y efecto, como el determinismo natural. Esta parte del hombre no es un objeto de estudio de derecho ni de la moral. Exactamente, como veníamos hablando, por lo menos Hegel, él consideraba que el derecho es la libertad, y la libertad hecha realidad, o sea, a través de las instituciones. Es decir, que por lo menos en la parte esta del presupuesto del derecho, él consideraba que la libertad estaba dentro de la realidad a través de esa dignidad humana que tiene el ser humano, y además de esa capacidad y esa, como el dicho, de esa capacidad de elegir voluntariamente, bien sea si el ser humano cumple o no cumple con las normas. La libertad como condición de posibilidad es otra base del presupuesto del derecho. Cuando se habla de libertad,
no solo que libertad no es que solamente es un derecho, se habla de que es un presupuesto lógico de todo ordenamiento jurídico. Sin libertad el derecho no tendría sentido, por las siguientes causas: por la imputabilidad, por la autonomía de la voluntad y el derecho como límite. ¿Qué es esto de la imputabilidad? Solo se puede exigir responsabilidad jurídica a quien es libre de elegir entre cumplir la norma o transgredirla. Si el hombre estuviera determinado como animal o una máquina, no habría mérito ni culpa. Con respecto a la autonomía de la voluntad, el derecho permite que los individuos creen sus propias reglas, contratos, convenios, basándose en su capacidad de decidir. Y el derecho como límite es la función del derecho. La función del derecho es precisamente coordinar las libertades individuales para que la libertad de uno no anule la del otro. Dice que la libertad es la columna vertebral del derecho. La libertad, bueno, si nosotros nos vamos a la Constitución Nacional de Venezuela, uno de los artículos allí hace referencia pues principalmente a la parte de libertad. Eso es un derecho sagrado también. ¿Y por qué es indispensable la libertad? Por la que decía el compañero, imputabilidad, que solo se puede responsabilizar, castigar o premiar a quien tuvo la opción de elegir entre la ley o de cumplir la ley o de violarla. Entonces, ahí está en juego pues la parte de libertad, está también la autonomía, permitir que las personas creen sus propias normas privadas mediante contratos y lo que matrimonios y los acuerdos que se llegan en la vida normal de las personas. Entonces la libertad, nada más imaginémonos nosotros, aquellas personas que están privadas de libertad en tantos días, tantos años metidos allí en eso, nosotros que podemos salir a la calle y somos libres de escoger, de vivir, de tocar la naturaleza, de socializar con las personas, de ir a nuestros trabajos, es simplemente que uno a veces no se pone no hace un análisis profundo de todas las cosas que uno tiene y que Dios le da todos los días, pero la libertad es algo tan preciado y tan maravilloso, ¿verdad? Y a pesar de todas las situaciones que estén sucediendo, todavía somos libres de poder salir y poder respirar y poder ver tantas cosas y poder muchas veces disfrutar hasta los alimentos que Dios nos pone a nosotros en la mesa, ¿verdad? De tener nuestra familia, de estar sanos. Y todo eso lo hacemos porque tenemos libertad, porque muchas personas tienen todo la parte económica para hacerlo, pero no tienen libertad y no pueden disfrutar de todo lo que la vida les ofrece. Sí, así es, también pues es la independencia del ser humano respecto a la cualidad física o natural, es decir, en la toma de decisiones y como lo está indicando la compañera, en la libertad de poder hacer muchas cosas, en los alimentos, trabajar, compartir con otros amigos, toda esa parte pues engloba lo que es la libertad del ser humano. Pero fíjense una cosa, que esa libertad también, lo que es la libertad y de lo que hablábamos aquí en los presupuestos del derecho, se dan, lo que dijo la compañera Lynn, es a través de las instituciones, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Volvemos otra vez, porque si no existieran instituciones, pues no tendríamos tampoco nosotros todas esas cosas, ¿verdad? Porque es a través de esas instituciones como tribunales, registros, que son el puente entre lo que es la teoría, lo que está escrito y la realidad de nuestra vida. Es allí que se concreta y en esa concreción es que nos brinda la seguridad jurídica y el desarrollo social, ¿verdad? Seguridad jurídica porque genera confianza al hacer que las reglas permanezcan y sean estables. Un pilar fundamental del presupuesto del derecho habla de la condición de existencia. Ello se refiere a que los sistemas jurídicos y morales no tienen sentido si el hombre no es libre. No se puede juzgar ni premiar a quien no elige sus actos. Y otro sería la experiencia, que es una idea. La libertad no se toca en el mundo físico, es una idea de la razón necesaria para actuar. Esos son dos pilares fundamentales del presupuesto del derecho, que hablan de la libertad.
Sí, sin lo que es la libertad, aquí no se podría haber derecho tampoco. Sí, también hay también otra parte, también como dice, la libertad y la perversidad, porque también el derecho surge porque el hombre es libre, pero también posee una tendencia hacia el mal, debido a sus apetencias sensibles, pues, y el hombre fuera un ser puramente racional y perfecto, es decir, que tampoco es santo. Y también se rige, pues como estamos hablando de las leyes, tanto morales como internas, y en el derecho, pues tampoco tendría la razón de ser, que esa es la otra parte, tanto la libertad como la perversidad. Claro, porque como somos seres sociales, la libertad por sí es algo, es un sentimiento y a la vez un valor que tenemos todos, porque como somos seres individuales y también tenemos autonomía, está en la libertad de nosotros si decidimos cumplir las normas que están vigentes y presentes o transgredirlas. Y es aquí donde las instituciones pues juegan ese rol principal dentro de los presupuestos del derecho, porque para eso están ellas que se encargan de aplicar esa imputabilidad o ser coactivas para lograr la sanción y hacer cumplir en el caso de que un sujeto viola alguna norma o la transgreda. Exacto, entonces entre nosotros pues está el que podamos, tenemos la capacidad pues de elegir entre el bien y el mal y lo que, como dice, contra las conductas, para que malas conductas pues ahí son castigadas por las instituciones, por las leyes, por las normas. Sí, ahí al respecto, en esa parte estaban las visiones de cómo, las visiones filosóficas de Kant y Hegel, cómo los dos hacían una visión acerca de la libertad. Por ejemplo, Immanuel Kant veía la libertad como autonomía. Y él decía que el derecho surge de la razón pura. Y hablaba de una parte de libertad negativa, que es como la capacidad de decir no a los instintos animales y deseos básicos. Es como lo que hablaba la compañera Joana, o sea, también está la parte mala del ser humano, pero también tiene la libertad de decir no, es como aquella parte, porque usted también habla de la parte de lo interno, cansa de hacer referencia a lo interno, a la moral. Entonces está esa parte como cuando uno dice, como cuando uno, vamos a hablarlo así, uno va a hacer algo y uno dice, no, pero esto está mal, pero está la parte de la ley que uno la tiene que cumplir, ¿verdad? Están los dos cuestionamientos, pero también está la libertad de decidir si usted lo quiere hacer o no lo quiere hacer, pero eso ya es en la parte moral de uno. Y está la libertad positiva, que él también la aborda, y es la autonomía, la capacidad de darnos nuestras propias leyes morales a través de la razón, ¿ves? Podemos nosotros darnos nuestras leyes, de tomar esas decisiones. Y hablaba de por qué sentimos el deber. Y está la parte de Hegel, que es la libertad como realidad objetiva. Para Hegel va más hacia la parte política, hacia la norma, hacia lo que hay que cumplir, al derecho positivo. Eso fue lo que yo leí. Si alguien quiere hacer aporte al respecto. Dice que el individuo es verdaderamente libre cuando Hegel dice, el individuo es verdaderamente libre cuando se reconoce a sí mismo y sus valores en las instituciones de su país. O sea, cuando nosotros podemos hacer cumplir esas normas dentro de la realidad habitual de nuestro país. O sea, llevarla de lo que está escrito a la realidad. En cambio, Kant era más hacia la parte moral. Exacto, porque él era más así, él trataba como de que las normas escritas servían para regir los casos concretos de la vida real, mientras que Kant era más que todo la moral, los principios éticos, los valores, y hablaba sobre la libertad individual que tenía cada ser, cada individuo, en su capacidad y en su manera de aceptar esas normas y de su voluntariedad de, bien, si de acatarlas o de no acatar esas normativas que existen. Y por eso es Sí, que Kant el ser humano, por eso es que el ser humano es libre de decidir, tiene esa autonomía, pero también está regido por ciertos principios, la moral y la ética, que están inmersos dentro del ser de cada individuo.
si decide hacer caso a sus, ¿cómo le digo? Como a ese instinto, pero no a ese instinto animal de no seguir las normas, sino a ese instinto de que le dice que es bien y que está mal. Sí. Kant hablaba de la voluntad autolegisladora, que es lo que decíamos en referencia hace rato, de cumplir el deber por el deber mismo. O sea, yo puedo decidir, yo puedo decidir, puedo hacer, puedo esa parte. En cambio, Hegel decía que el individuo se reconoce a sí mismo en las leyes, en lo que está escrito es el derecho objetivo, el derecho que está en las leyes. Ajá, yo quería hacer una... Bueno, eso es uno de los... Bueno, sí, continúe, disculpe. No, que quería aportar algo, ¿no? Viendo estos aportes, ¿no? de Kant y Hegel, cuando al principio hablábamos de la dificultad de definir el derecho, aquí hay dos perspectivas muy diferentes, ¿ves? Uno se da por la moral y otro se da por las leyes escritas. Entonces, fíjate la ambigüedad que hay ahí, ¿no? Entonces, para hacer es difícil el concepto del derecho. No, adelante, Jorge. Ajá, yo quería hacer una preguntita aquí. Si alguien podía decir cuál es la diferencia que existe, por lo menos, entre la doctrina, los principios generales del derecho y la jurisprudencia. ¿Cuál es la diferencia que los hace a cada uno de ellos como diferentes entre sí, pero que ambos funcionan dentro del sistema jurídico? Una es la ley escrita, la doctrina, la fase de la ley. Y la jurisprudencia es cuando se interpreta la ley y se aplica. Eso es lo que yo tengo entendido. La doctrina es la opinión de expertos, es opinión de expertos y cuestiones académicas. La doctrina como tal no necesariamente es obligatoria. Los principios generales sí, los principios son los valores universales y lógicos del derecho. Sí son obligatorios para abordar los casos cuando los jueces tienen que ejercer su labor como en la parte jurídica. La doctrina tiene una naturaleza informativa y orientadora, y los principios sí es normativa y es fundamental, o sea, es esencial. Los que trabajan en la parte jurídica la tienen que, sí o sí, la tienen que utilizar. La doctrina no, puede ser que la utilicen o no la utilicen. Exactamente, por lo menos en la doctrina, como bien lo decía usted con mi compañera, es la opinión de los académicos, de los profesores que versan sobre una materia específica, en este caso por lo menos la opinión de profesores en el área del derecho. Y como tal, pues es un conocimiento que es cambiante, porque el derecho y el área del conocimiento del derecho está en constante evolución. Y en base a los principios, pues los principios generales del derecho no van a cambiar porque son principios universales que se aplican y son universales y son para todo tipo bien sea de cualquier tipo de país, nación, lo que sea, porque no van a cambiar. Principios como ellos están por lo menos el indubio pro reo, el pacta sunt servanda, que son principios universales que sirven para dar base y fundamento a la norma cuando requiere suplirla en casos de vacíos legales que existan dentro de una normativa. Y la jurisprudencia como tal, pues, es la opinión, la decisión que tienen los jueces sobre algún caso concreto que hayan llevado a la realidad o que se esté aplicando. Y también la jurisprudencia en sentido amplio se refiere al complejo o al conjunto de sentencias o decisiones que aplican los jueces, mientras que en el sentido estricto una jurisprudencia se enfoca más en el criterio que tomó ese juez para llegar al caso específico, para darle interpretación como solución a ese problema dentro de la práctica real.
En esta parte, bueno, creo que hubo una parte ahí de los conceptos jurídicos fundamentales que deben existir en el derecho. ¿Cuáles son esos conceptos? Son muchos, por lo menos, son muchos los conceptos. Entre ellos, pues está que es el deber jurídico, el hecho jurídico, el derecho subjetivo. Son distintos los conceptos básicos. Uno de ellos viene siendo la persona. La persona humana, pues como ya lo hemos hablado, esta a su vez se clasifica en dos tipos de personas, porque están las personas físicas o naturales y las personas jurídicas. Por un lado, las personas físicas o naturales son aquellos seres humanos que tienen dignidad humana y que son que su derecho es innato desde que nacen y son titulares porque tienen capacidad de adquirir tanto derechos como obligaciones. En el caso de la persona jurídica, pues en ese caso son esas instituciones o esos entes creados por las mismas personas humanas, pero que el Estado también le otorga la personalidad jurídica bajo el nombre ya sea de asociación o empresa, que esa es la diferencia entre esos dos tipos de personas. Ahí en relación a persona hay una parte que dice la capacidad por facultad y por ejercicio, ¿eh? Hay una distinción entre esas dos. Entre esas dos hay una distinción entre la capacidad por ejercicio y por facultad. ¿Alguien abordó esa parte? No, la verdad esa parte sí no la abordo aquí. No la abordaron. No. Esa habla del ejercicio, es cuando la persona ya tiene como la capacidad, por ejemplo, ya cuando la persona llega a mayoría de edad y puede ser libre o hacer ejercer sus derechos. Y la facultad es porque desde que nosotros nacemos ya venimos con ese derecho innato de, por ejemplo, un niño ya viene está con la facultad, por el hecho de ser humano ya tiene derechos fundamentales. Pero la capacidad, por ejemplo, de heredar, podría ser, no sé, puede que de ejercer como sus derechos, algo así. Y hacer el derecho al sufragio, por ejemplo. Exacto. El derecho al sufragio no lo puede ejercer un menor de edad, pero hasta cumplir los 18 años tiene esa capacidad de ejercicio de poder hacer uso de su voto, pues. Esas son las dos capacidades que tiene la persona. Entonces, entre esos conceptos jurídicos que dice que son como unidades básicas, los conceptos son como las categorías que existen en cualquier sistema legal. Habla del sujeto de derecho, que es el protagonista, puede ser físico, lo decía la compañera Lee, o moral o colectivo, que son los que se refiere a empresas o a instituciones. El supuesto, que es como la hipótesis de la estructura lógica que está en la ley. Está el hecho versus acto jurídico. Hay una distinción ahí entre hecho y acto jurídico. Ustedes trabajaron un poquito sobre eso. El hecho jurídico es el acontecimiento de la naturaleza o del hombre que genera consecuencias legales, sin que necesariamente haya intención de producirlas, como la muerte o un accidente. Y el acto jurídico es la manifestación de la voluntad hecha con la intención específica de crear, modificar o extinguir derechos, como firmar un contrato o un testamento. Eso es la diferencia entre derecho jurídico y acto jurídico. Y también en esos conceptos jurídicos también está la sanción y la coacción, que también tiene pues una diferencia, ¿no? La sanción es la pena, en este caso pues se concretiza en multa, y la coacción es el uso de la fuerza. Por ejemplo, cuando llega la policía a algún sitio a poner orden, eso ya sería el uso de la fuerza. Esos son como en sí los conceptos jurídicos fundamentales. También están las leyes naturales y las normas jurídicas. Por lo menos las leyes naturales son aquellas descripciones de esos fenómenos que son de la realidad física. Por ejemplo, como la ley de gravedad, que son fenómenos que explican
algo de la naturaleza, algo físico de la realidad. Mientras que en el caso de las normas jurídicas son normas que son creadas por el Estado y que están dictadas por una autoridad, en este caso el Estado, que se encarga pues de regular esa conducta de la sociedad, de los seres humanos, para lograr la sana convivencia de todos. Dice que pertenece al mundo del deber ser, o sea, lo que debe ser en la vida de sociedad. En esas normas está lo que ya se había tocado un poquito, que es habíamos tocado la coercibilidad, que es usar la fuerza, pero también está la bilateralidad. La bilateralidad es que actúa en dos vías. Frente a alguien que está obligado a cumplir la ley, también está el que tiene la facultad de exigir que esa ley se cumpla. Eso es la bilateralidad. Es como una característica de la parte de la norma. Exacto. La bilateralidad, en ese caso, o sea, son normas imperativo-atributivas, o sea, que buscan que imponerle una sanción a un sujeto que incumple, pero también a su vez busca como facultarle ese deber a otra persona que lo exige. Así es. Ajá. Eso es como los deberes y los derechos del individuo. No sé si alguien... Otra parte. Continúen, disculpen. Yo iba a hacer una pregunta acerca de qué es el Estado de Derecho, si alguien tiene algún punto, alguna duda o acerca de si sabe qué es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es como lo que nosotros o los habitantes o todo el país tiene como los derechos que hacen que reclame esos derechos, o sea, que nosotros como personas podemos reclamar el cumplimiento de lo que está establecido en la ley, con plena libertad, y porque somos seres humanos y esa dignidad que está implícita en nosotros permite que nosotros en ese Estado de Derecho podemos hacer uso y reclamar esos derechos que están contemplados en la ley. Para mí, yo creo que el Estado de Derecho es cuando el Estado, valga la redundancia, da al individuo, ¿verdad?, le garantiza el compromiso de la justicia, pues. Y para ello tiene que el Estado tener sus instituciones totalmente autónomas para que funcione la justicia. De la otra manera, cuando están concentradas por el Estado, ahí no hay Estado de Derecho. Ahí todo lo hace a la manera que el gobierno lo indique. Sí, porque si nosotros vemos la realidad que estamos viviendo, sí, las leyes están ahí escritas y todo está perfecto, y dicen que la Constitución de Venezuela, según los análisis que le han hecho, es una de las constituciones de ordenamientos jurídicos más completos y más actualizados de América Latina, pero realmente nosotros podemos hacer uso y reclamar todo lo que está allí. ¿Hay Estado de Derecho realmente como se debe? Es mi pregunta. O sea, es un análisis que nosotros no podemos tampoco abordar libremente como se debería, pero esa es mi pregunta. ¿Se puede hacer uso aún existiendo la Constitución? Porque el Estado de Derecho, pues el sistema es de normas, ¿verdad? Pero también está la parte que nosotros como seres, como venezolanos en este caso, podemos reclamar todos esos derechos que están contemplados allí. ¿Realmente es así? Es mi pregunta. Yo creo que el Estado de Derecho por ahorita, o en estos momentos, en la actualidad, pues presenta muchas deficiencias, porque no todo lo que tal cual dice la norma se cumple. Y no todas las instituciones cumplen con ese debido proceso. Exactamente. Por lo menos aquí, este concepto de Estado de Derecho dice que es un modelo de orden político y jurídico en el que el ejercicio del poder público está sometido a la ley. O sea, ¿qué quiere decir? Que el poder público debería seguir como tales a la norma, porque dice que es un sistema donde gobiernan son las leyes y no los hombres. Es decir, que es un modelo que nadie debe estar por encima, solo el único que está por ella es la Constitución, la que rige
conjunto de instituciones que forman parte de ese Estado de Derecho. Y cosa que aquí en nuestro país pues sí tiene sus fallas y tiene sus deficiencias, porque no todo pues sigue la normativa que dice el Estado y el conjunto del sistema jurídico como tal. Cuando no hay autonomía de poderes, no hay Estado de Derecho. Por lo menos aquí. Cuando no hay división de poderes. Exacto. Porque aquí por lo menos dice que para que haya Estado de Derecho, en los requisitos que ella indica debe ser haber un imperio de ley, lograrse la división de los poderes, legalidad de esa administración y garantía de los derechos humanos. Porque al haber el imperio de ley, el conjunto de ley, claro, lo hay, pero la división de poderes ha estado subordinada más que todo por lo de los partidos políticos, digamos así, por lo que no siguen como tal a ese imperio de ley, empezando por la Constitución. Y la legalidad es la fuerza que tiene esa administración en el imperio de ley, que en una de ellas es garantizar los derechos humanos, que son derechos fundamentales del hombre, porque con ellos son derechos innatos como tal, que con ellos nacemos, y que el Estado debe reconocerlos como también protegerlos, para poder que exista Estado de Derecho. Claro, eso tiene que ver con la dignidad de nosotros como personas. Y aquí hay una pregunta. Dice, si la dignidad es un valor que el Estado no otorga, sino que la reconoce, ¿qué implicaciones tiene esto para la validez de una ley que, siendo aprobada por una mayoría democrática, vulnera la integridad física de una minoría? Porque ahí estaría implícito el Estado de Derecho, claro, porque esas leyes tienen que garantizar el Estado de Derecho. Y está la dignidad, de hecho lo dice, sin la dignidad y la libertad no se puede construir el derecho, o sea, una tiene que ver con la otra. Yo creo que, bueno, no sé, yo diría que puede ser que la deficiencia de eso también está en la subordinación, que no todo se logra porque hay intereses de por medio por parte de las principales autoridades que están dentro de esas instituciones. Y no se logra como tal ese Estado de Derecho o ese cumplimiento de la norma. Sí, dice que la implicación es que dicha ley es inválida, porque dice que incluso si fue aprobada por la mayoría, al ser la dignidad un valor preexistente al Estado, está intrínseco, o sea, para nosotros fundamental, esto no tiene competencia para legislar en su contra. En un sistema constitucional moderno, esto permite que tribunales internacionales o supremos declaren la inconstitucionalidad de la norma, protegiendo a la minoría frente a la tiranía de la mayoría. Pero nos vamos a la realidad y vemos que hay una incoherencia entre lo que está en la norma, en el ordenamiento, y lo que nosotros se está viviendo en la realidad. Por eso la dignidad también está como que, bueno, porque hay un fallo en la democracia. Abordar estos temas ampliamente. Exactamente. Exactamente. Porque para poder que exista Estado de Derecho debe haber democracia. Y sin democracia pues no hay Estado de Derecho, ya sería otro tipo de movimiento, sería como totalitarismo o fascismo, pudiese ser. Porque ahí se estaría ya violando la dignidad humana y sobre todo los derechos fundamentales del hombre, que son los derechos humanos. Sí, mire, para tratar esta parte de Estado de Derecho versus totalitarismo, también tengo otra pregunta aquí que dice, la diferencia clave entre el Estado de Derecho y el totalitarismo es el imperio de la ley. En un sistema totalitario donde también existen leyes escritas, ¿por qué no se puede afirmar que existe un verdadero Estado de Derecho? Existen leyes escritas, es lo que estamos nosotros. ¿Por qué no se puede afirmar que existe un verdadero Estado de Derecho? Como yo lo dije anteriormente, cuando los poderes están concentrados en el Estado, no hay Estado de Derecho. Recuerde que esos poderes, por ejemplo, el ejecutivo,
legislativo, todos esos poderes tienen que ser autónomos. Si no tienen autonomía, ¿verdad? No puede haber democracia, como dice la joven aquí, no puede haber democracia. La democracia va en función del Estado de Derecho. Pero si esos poderes están concentrados, ¿verdad? Que solo lo que están manejados por el Estado, ¿verdad? No hay autonomía, entonces ahí no hay Estado de Derecho, no hay democracia. Aquí está lo que está al respecto, dice, porque en el totalitarismo la ley no limita al poder, sino que es una herramienta del poder. En un verdadero Estado de Derecho, el gobernante está bajo la ley, imperio de la ley, lo que dijo la compañera Liz. En el totalitarismo, el líder está sobre ella, o la cambia a su antojo. Falta la separación de poderes y el respeto a los derechos fundamentales, que son la esencia ética del Estado de Derecho. Exacto. Eso, y lo que estaba comentando Pedro, es, sí, imperio de la ley y separación de poderes. Eso no se ejecuta en la parte de totalitarismo. Claro, porque para que haya ese Estado de Derecho, pues el que está al mando no debería estar por encima de la ley, sino que seguir a la ley, mejor dicho, porque la Constitución, que viene siendo la ley suprema, está por encima de ese imperio de leyes. Y aquí se puede decir que pasa todo lo contrario, el gobierno está por encima, o el que está al mando está por encima de esa norma y no se cumple como tal ese sistema jurídico, empezando por la norma suprema, que es la que dicta y regula el orden de todo lo que debería ser el Estado de Derecho. Aparte de que el totalitarismo, como bien lo decías, el jefe está por encima de ese sistema de leyes. Y al no haber el elemento fundamental de la democracia está en la participación ciudadana. Al haber participación ciudadana, todos los individuos tienen el poder de escoger a sus representantes, pero siempre y cuando siguiendo lo que establece la normativa y que ese que está al mando pues siga lo que establece la norma. Pero pasa todo lo contrario, que no se sigue. En la realidad pues no pasa así. Claro, porque en el totalitarismo todo eso se maneja al antojo, como dice allí, todo se maneja al antojo. No vemos nosotros que un ministro es ministro de aquí, ministro de allá, ministro de allá. Ahí no hay ninguna separación de poderes y se maneja todo arbitrariamente y con coactividad, es a la fuerza. Pero en este caso la parte de coactividad es mal usada, o sea, usada de manera arbitraria para beneficio de ellos, pero no para cumplir con lo que está establecido en la ley, como debe ser. Exacto. Entonces, puede haber yo lo que creo es que hay una simulación de democracia donde supuestamente se está pegado a la Constitución, pero en la realidad y en la práctica eso no es así, porque si nosotros vamos a exigir, por ejemplo, el derecho que tenemos nosotros de percibir los derechos fundamentales, de tener buenos servicios, de tener agua potable, que gracias a Dios, pues bueno, aquí en Mérida, pero en otros estados lo estamos viendo, como la gente está sufriendo por agua, ¿verdad? Pero no puede salir a protestar libremente, porque si sale ya sabe lo que nosotros nos podemos, la gente se puede exponer, ¿verdad? Entonces Claro. no podemos hacer reclamo de esos derechos. Entonces es como una democracia disfrazada. Exacto. Disfrazada. Bueno, ya llevamos una hora. Ya llevamos 1 hora y 3 minutos. Bueno. No sé si, pero terminamos con el señor Pedro. Con las preguntas. Terminamos con el señor Pedro. Yo para finalizar aquí, para finalizar con la importancia del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la base fundamental de la paz social y la prosperidad económica, porque sin él no hay inversión, nadie arriesga cuando el Estado de Derecho no funciona. No hay seguridad, el ciudadano queda indefenso ante los abusos, no hay democracia, como lo acabamos de decir, las elecciones pierden sentido si el ganador respeta los límites legales. Ya eso tenemos bastante aquí, nosotros experiencia en eso, ¿verdad? Hemos pasado por esas cosas tan feas, pero bueno, ahí vamos. Bueno. Pero yo sí quiero hacer una pregunta antes de terminar. ¿Sí puedo? ¿Me dan permiso? Sí. Es bueno que lo discutamos entre todos, no es para que lo contestemos, yo me la conteste, sino para que nosotros nos pongamos a analizar y
yo supongo que más adelante, dentro de 10 años, la compañera va a ser abogado, el otro va a ser abogado, puede ser que nos encontremos con el favor de Dios y estemos claros, ¿verdad? Porque lo estamos viendo en teoría, pero no en la práctica como tal, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas que tiene que ver con el juez dice, si el juez tiene la función de integrar el derecho cuando hay lagunas, vacíos legales, ¿hasta qué punto el juez se convierte en legislador? ¿Y cómo se protege en este caso el principio de división de poderes? Eso habla del rol del juez en la creación del derecho. Ajá. Bueno, yo diría que en esa parte el juez tiene que ser muy imparcial para poder que exista como tal esa legalidad en su criterio, porque no debe tener ningún interés en específico en el caso que esté llevando a cabo. Pienso yo en ese aspecto, y que ser responsable, o sea, cumplir los lapsos establecidos para dar la resolución a ese conflicto. Eso sería una. Sí, ser imparcial y apegarse a la ley. Pero dice que el juez se convierte en legislador para el caso concreto. Para proteger la división de poderes, el juez no inventa una norma general para todos, sino que deduce la solución a partir de los principios generales del sistema ya existente. Su poder está limitado por la obligación de motivar, explicar lógicamente su decisión, asegurando que su interpretación no sea un capricho personal, sino una extensión coherente de la voluntad del legislador. Lo que estamos diciendo, que tiene que ser imparcial y tiene que apegarse a la ley. No puede irse por un lado, no, sino que tiene que analizar bien el caso y puede utilizar todo lo que anteriormente habíamos hablado, que es la jurisprudencia, la doctrina, porque esos son sustentos, ¿verdad? La doctrina, los principios generales del derecho, ¿verdad? Porque allá aquí esa parte, pues como legislador, no, él lo que hace es, pues, dictaminar la ley, ¿no? Exacto. En este caso, juzgar, ¿sí? Juzgar, ¿verdad? Aplicar la ley en ese caso, pero no legislar. Dígame si estoy en lo cierto, ustedes me corrigen. Sí, sí, está bien, ¿sí? Pienso. Ahí tiene que intervenir mucho la ética del juez en las decisiones, interpretar la ley como debe ser, interpretarla como debe ser, imparcial, como dijo la joven aquí, y que tiene que ser imparcial en las decisiones. Eso es lo ideal, pero fíjate. Bueno, ya llevamos la hora completa. Listo, sí. 1 hora y 7 minutos, pero bueno. Sí, bueno, hasta luego. Terminamos. Damos por concluida la videollamada. Hasta luego. Bueno, ya me está gustando. Muchas gracias.